Buenas, mi nombre es Fernando Lucas Hernández, matrícula 2022-77. En este video estaremos viendo la práctica número 9 sobre la gestión de usuarios en línea. Para eso nos vamos a lo que será nuestra distribución Linux, en caso será el 207. Ya que tengo la terminal desplegada, en dado paso nuevas aplicaciones, System Tools y Terminal. Bueno, lo primero que haremos sería la creación de un usuario. Antes de empezar, me gustaría aclarar que ya la práctica ya la había hecho para el how to, entonces en este video lo que estaríamos sería repasando lo anteriormente dicho, con más detalle. En fin, procediendo con eso, la creación de usuario sería, utilizamos sudo para los primeros administrador, user add, para indicar que queremos crear un usuario, y lo siguiente sería ponerle el nombre del usuario. En este caso vamos a ponerle Fernando 1, ponemos la contraseña del usuario. Y ahí nuestro usuario se habría creado. Para agregarle una contraseña, lo único que sería falta sería sudo, password, el nombre del usuario, le damos enter. Y como vemos, nos pide para crear una contraseña. Vamos a poner una contraseña, repetimos nuevamente, y ahí tenemos lo que será la contraseña. Para agregar un grupo, sería lo siguiente: sudo group add y el nombre del grupo. En la práctica nos pide que creemos dos grupos, sería estudiantes y el grupo prueba, pero el grupo de estudiantes ya lo había creado anteriormente, como dice aquí. Por lo tanto, vamos a crear el grupo prueba, que estaremos eliminando más adelante. Pues vamos a crear el grupo prueba. Ahí, como vemos, ya se ha creado correctamente. Por lo tanto, para agregar un usuario a un grupo, pues sería lo siguiente: seríamos sudo usermod -a en mayúscula, ponemos el nombre del grupo primero, en este caso sería el grupo prueba, y el nombre de usuario, que sería el usuario que creamos anteriormente, que sería Fernando 1. Ok, entonces lo que quedaría sería agregar un usuario a lo que sería, agregarle privilegio a lo que sea un usuario, y agregar ese usuario a un grupo. Entonces, a ese grupo también quedaría ponerles privilegios para que eh, tenga acceso a lo que sería el sudo. Pues para eso lo que tendremos que hacer sería ir a editar el archivo sudo. Para eso utilizamos algún editor de preferencia, en mi caso sería Nano. Y el comando sería el siguiente: sudo nano, nos vamos a la ruta pc barra sudo, le damos clic enter y vamos hacia abajo, clic hacia abajo, hasta aquí, un poco más arriba, aquí. Bien, entonces debajo de esta línea donde dice permitir root, que corra el comando root en cualquier usuario, o sea, el usuario que se encuentra aquí debajo. Por defecto ya tenemos el usuario root, que corre con todos los privilegios. Y como ya agregué anteriormente, el usuario profesor, que nos pide la práctica, con todos los privilegios root. Al igual que el grupo docente, que también nos pide la práctica, él se tiene todos los privilegios. En dado caso de que queramos agregar otro, pues sería poner, por ejemplo, Fernando 1, al igual a al, y al otra vez. Entonces, sería todo. Para guardar hacemos control O, y para salir control X. Entonces, para verificar los usuarios que estén dentro de un grupo, utilizamos lo que sería en get en nombre del grupo,
perdón, group y el nombre del grupo. Como ya yo había creado el grupo estudiante anteriormente, le damos aquí el grupo estudiante y tenemos que el grupo estudiante pertenece al usuario Fernando, Laura, Dinairis, Angélica y Michael. También tenemos el grupo prueba, que lo creamos anteriormente, donde agregamos a Fernando 1, que aquí lo tenemos, para remover un usuario de un grupo, por lo que sería sudo password -d y el nombre del usuario, en este caso sería Fernando 1 y el nombre del grupo que sería prueba. Puse D en vez de G. Ahí como vemos, removiendo el usuario Fernando 1 del grupo prueba. Entonces ya lo que quedaría sería eliminar el usuario, que para esto eliminar el usuario y eliminar el grupo. Cabe recalcar que si tú eliminas un grupo con usuarios, pues se estarían eliminando ambos, el grupo y el usuario. Bueno, para eliminar un grupo sería sudo del el nombre del grupo, en este caso sería prueba. Ahí se había eliminado. Entonces para eliminar un usuario sería sudo userdel -r. Usamos el parámetro -r para que se eliminen los directorios que se crean junto cuando se crea el usuario. Por lo tanto, para que no quede ningún rastro, para que no deje ningún rastro ni registro. Entonces, después del parámetro R, agregamos el nombre de usuario, que este caso sería Fernando 1. Y ahí se estaría eliminando lo que sería ese usuario. Para añadir un usuario a un grupo, pues vamos a crear un usuario más rápidamente. Uno nuevamente. Y vamos a crear un grupo, sería prueba. Para agregar ese usuario al grupo, como ya lo hicimos previamente, sería sudo group app, sudo usermod -a para apuntar a lo que sería el usuario y la G mayúscula pues al grupo, y luego queda poner el grupo y luego el usuario. Bueno, yo lo que eliminar el grupo con el comando group del, y bueno, sería todo. Para comprobar que los integrantes del grupo docente que ya vemos, bueno, que creé en el how to previamente, vamos a hacer un clic aquí. Vamos a verificar que sí tenemos ese grupo con el gen group docentes. Vemos que tenemos el usuario profesor y el usuario Fernando. Entonces, en teoría, ese grupo tiene derechos o privilegios de superusuarios, como ya lo vimos en el archivo de sudo que editamos previamente. Entonces, para comprobar lo que sería, vamos a loguearnos como el usuario profesor, de la contraseña. Entonces, ya dentro del usuario profesor, en teoría, si escribimos sudo su, nos pide la contraseña para tener acceso a privilegios de superusuarios o loguearnos con la cuenta de root. Entonces vamos a poner la contraseña y como vemos efectivamente tenemos los privilegios. Entonces salimos del usuario, salimos de este usuario también. Ok, salimos de aquí y
Lo que sigue ahora sería agregar una política de contraseña local para que cumpla con ciertos parámetros. Para esto utilizamos, bueno, el editor que me gusta se llama Nano, pero necesitamos hacerlo con privilegios, con privilegios root. Para eso usamos sudo. Vamos a la ruta etc pam -d, y esto, el archivo cambia dependiendo de la distribución. Por ejemplo, en Ubuntu sería common/password, pero en 107 el archivo sería password-out. Y bueno, buscamos el parámetro password donde pida el requisito, y aquí, si nos vamos a la derecha, vemos que previamente le agregamos unos parámetros como que el máximo de intento sean 3, que la contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, que contenga un carácter en mayúscula, que contenga un número y un carácter especial. Bueno, una vez hecho eso, guardamos con control O y cerramos con control Z. Entonces, para que a un usuario la contraseña se le expire cada cierto tiempo, en este caso 90 días, pues lo que tendríamos que escribir el siguiente comando, que sería sudo change el parámetro m para agregar el tiempo. En este caso sería 90 días y el nombre de usuario. En este caso vamos a poner Fernando y ahí lo tenemos agregado ya. Entonces a ese usuario cada 90 días tendrá que cambiar su contraseña. Y bueno, para tú cambiar la contraseña de un usuario manualmente, pues tendríamos que utilizar el comando sudo password, el nombre del usuario, en este caso Fernando, y como vemos nos pide que entremos la nueva contraseña. Vamos a poner y como vemos nos dice que la contraseña es muy simple, o sea que es una falla que podría ser en un diccionario, y que la contraseña es muy simple, o sea, una falla de seguridad ahí, pero como por el motivo de prueba, pues sorteamos eso y le damos aceptar. Y le escribimos nuevamente y como vemos la contraseña se cambió satisfactoriamente. Y bueno, sería todo por el video. Muchas gracias.